¿Qué pasa en Estados Unidos y con Trump? Lo conversamos esta noche con Ángel Ricardo Martínez, analista internacional. Y ahora sí, y desde alguna parte de la República de Panamá conectamos a esta sala de redacción virtual a Ángel Ricardo Martínez, otro gran amigo de esta casa, quien ha pasado varias veces por Radio Panamá, y hemos decidido empezar a preguntarle a él qué está pasando, qué va a pasar, qué se puede pronosticar qué va a pasar, y cómo esto podría afectar a Panamá y a la región. Ángel Ricardo, buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Está por ahí? Disculpen, estaba en mute. Buenas noches, Leonardo, profe, Edna, Olguita, John, Kimberly, todos los que veo aquí en la pantalla. La verdad que es un gusto estar de nuevo en Radio Panamá después de hace un buen par de meses que no estábamos conversando. Así que bueno, muchas gracias. No sé si quieren que de una vez les dé mis impresiones de... Usted dispare. Ok. Bueno, la verdad que obviamente le dedico mucho tiempo a pensar sobre lo que está pasando. Yo creo que estaba igual que todo el mundo, totalmente sobrecogido por las cosas que se vieron hace 8 días, el 6 de enero. Y creo que como el mundo entero estaba viendo en vivo cosas que jamás uno pensó que se iba a ver en Washington, D.C., en el Capitolio, ¿no? Yo creo que todos nosotros, más o menos, los que estamos aquí, todos crecimos en la era de la Pax Americana. En mi caso, yo prácticamente la Guerra Fría no la viví. Yo tenía aproximadamente 5 años cuando cayó el muro de Berlín, así que yo no he conocido... tampoco. Ángel, no te preocupes, Edna tampoco. yo realmente no he conocido prácticamente otra cosa que el poder americano absoluto a nivel mundial. Así que cuando uno se acostumbra a vivir así, ver este tipo de cosas hace que se le estremezcan las cosas más profundas que uno cree, ¿no? Las bases del mundo de uno. Y en el caso de un país como el nuestro, que son tan profundas que hasta la moneda de ellos tenemos, ¿no? Así que yo lo que he pensado es, este análisis a mí me gusta dividirlo en 3 partes, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos viviendo la unión o la confluencia de 3 ciclos, cada cual más preocupante, ¿no? Yendo de menos a más. Creo que lo primero que hay que decir y hay que tener claro como analista geopolítico es que en la geopolítica los individuos no son tan relevantes como son a nivel periodístico. El periodista tiene que vivir el día a día, tiene que enfocarse en las personas, en la situación, etc. El analista geopolítico echa para atrás y observa las fuerzas que definen la historia de los países. Y en ese caso creo que es importante decir que Trump no creó este momento que vive ni Estados Unidos ni el mundo. Al contrario, el momento creó a Trump. Generalmente las figuras como Trump son productos de su época, no lo contrario, no las épocas son productos de ellos. Aunque nos gusta estudiar la historia al revés, nos gusta estudiar la historia pensando en las grandes figuras, porque así es más fácil de entender. Entonces, aquí hay un ciclo importante, me parece importante mencionar, es el ciclo típico de las democracias y sobre todo de las repúblicas. En el caso de Estados Unidos, creo que es importante entender, y muchas veces se nos va del pensamiento, que Estados Unidos, más que una democracia, Estados Unidos es una república. La gente que fundó Estados Unidos, los que ellos le llaman los padres fundadores, tenían esto muy claro. Era gente muy ilustrada, de la época de la Ilustración además, y fundaron el país quizá la fuerza más importante y la motivación más importante fue no cometer los errores que ya se habían dado en democracia, en intentos democráticos en la antigüedad, como en Roma o en la antigua Grecia. Y ellos eran muy conscientes de lo que se podría llamar el poder de la turba, ¿no? El poder de un demagogo, el poder de la turba, digamos, en un desenfreno. Y por eso crearon una república, que hay una frase muy famosa, creo que es de Benjamin Franklin, que dice que le deja a sus sucesores una república si la pueden mantener. O sea, ellos tenían muy claro que creaban una república. Más allá del sistema democrático, que si era más representativo o menos representativo, esos son detalles al lado de lo importante que es entender que Estados Unidos es una república. ¿Y qué ha pasado? En las últimas décadas se ha ido abriendo el compás de muchas cosas. Por ejemplo, el compás de las primarias. En Estados Unidos no había primarias hasta hace algunas décadas. Y luego el abrir eso fue haciendo que un país federal, extremadamente federal, y en el que no se le prestaba atención
bueno, que de hecho tiene sus elecciones generales en un martes, en un día de invierno, en un día que es laboral. O sea, que eso ya te da a entender el valor que tiene el voto popular para la configuración de esa república. Comienza a haber este gran cosa sobre las primarias de cada estado. Y eso da que la gente que controlaba cada partido, le llamaban los party bosses, que eran los que al final elegían quién eran los candidatos que iban a la elección general, comienzan a perder poder y empieza a haber este tema de las primarias que cualquiera prácticamente se puede lanzar. Y prácticamente lo que les acabo de narrar es la historia de un Trump, una persona que empieza desde una posición muy, digamos, del fringe, muy a lo alejado del mainstream, y va ganando popularidad, no porque realmente sea popular, sino porque todo el país está viendo las primarias de Iowa o las primarias de no sé qué estado. Y el concurso es en un estado, pero todo el país lo está viendo. Y este ciclo hace que se dé esto, que personas como Trump puedan llegar allá arriba. Y lo otro, por supuesto, es cómo la democracia, por su propia naturaleza, cualquier sistema democrático, se va degradando en una demagogia. Eso es prácticamente inevitable. Hace 250 y pico, 260 años, los fundadores de Estados Unidos lo sabían, y pasó en la antigüedad también. Pasó en Grecia, pasó en Roma, porque uno tiene que, cuando uno crea un sistema, una polis democrática, uno tiene que tener muy claro ese tipo de cosas. Y aún así, aunque ellos lo tenían claro, se ha ido degradando. ¿Y qué pasa? Cuando uno entra en ese discurso populista, en ese discurso, incluso en el caso de Trump, en ese discurso peligroso, divisorio, en ese discurso que ya sabemos a dónde lleva, ya el mundo sabe, ya hemos vivido, ya hemos pasado por un Hitler, ya hemos pasado por un montón de cosas. Cuando comienza una figura como esa, se crea un momento como el que estamos viviendo ahora, que mucha gente lo defiende, mucha gente está clara, y llegamos a un punto como este, pero es un punto muy típico de los sistemas republicanos y sobre todo los sistemas democráticos. El otro ciclo importante que hay que entender, creo que lo mencioné una vez aquí en esta misma radio, son los ciclos de la historia estadounidense. Estados Unidos tiene largos ciclos que van aproximadamente cada 80 años. Desde la guerra de la independencia hasta la guerra civil hay más o menos 80 años. Desde la guerra civil hasta la Segunda Guerra Mundial hay más o menos 80 años. Y desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora hay más o menos 80 años. Son momentos en los que la sociedad, son ciclos que hacen que la sociedad estadounidense explote precisamente por la relación de la gente con el gobierno federal. Generalmente esos son el tipo de relaciones que se dirimen en esas batallas que se libran cada 80 años. Entonces, hace 160 años con la guerra civil fue el tema de la esclavitud y otros grandes temas que tenían que ver hasta dónde llegaba el gobierno federal para dictar la vida de los ciudadanos de Estados Unidos. Porque recordemos que Estados Unidos es un país que tiene una historia muy singular. Hasta mediados del siglo XIX, incluso después de la guerra civil, había territorios enormes en el oeste de Estados Unidos que eran sitios sin ley, el lejano oeste. Así que es un país joven, y es un país que todavía está negociando y sigue negociando la relación que tiene el gobierno federal del país completo para con sus ciudadanos. Y esa negociación entre ciudadanos, gobiernos de los estados y gobierno federal, más o menos se ha identificado. Pues, la historia tiene esas casualidades que cada 80 años explota. Otro ciclo importante que está también llegando a su término es un ciclo económico, que es un poco más corto, pero que en este caso, y al ser Estados Unidos la principal potencia del capitalismo internacional, también se refleja en el mundo. Que es el ciclo que nos llevó, digamos, de un New Deal en los años 40, y de un estatismo muy importante, un keynesianismo se podría decir, a una desregulación cuando entra Thatcher y Reagan en los 80, un mundo más desregulado, un neoliberalismo que le llamaban económico. Ahora eso está llegando a su límite, ese modelo está agotado y todo el mundo lo sabe. Y esos partos, digamos, de modelos nuevos siempre son traumáticos. Y el otro ciclo que para mí es el que más me preocupa
y me preocupa aún más que esté conjuntándose, confluyendo con todo esto a la vez, es que yo creo que estamos llegando a nivel mundial a los límites de la modernidad o de los valores de la ilustración, ¿no? Estamos llegando, el análisis que hago más profundo es que la modernidad, entiéndase como este fenómeno traído sobre todo por la revolución industrial a mediados a finales del siglo XVIII y parte del siglo XIX, que es lo que revoluciona el mundo de verdad y que crea todos estos sistemas republicanos, estos sistemas, Estados Unidos, la Revolución Francesa, los sistemas comunistas, todo esto basado en la razón, está sobre todo sostenido por la idea de una realidad en común. Y esa realidad en común comienza a fraguarse gracias a la imprenta, que permite la consolidación de los idiomas, que permite crear medios de comunicación como periódicos, etcétera, y permite que todo el mundo tenga un entendimiento común, un idioma común, y todo el mundo lee lo mismo, así que tiene una idea muy parecida de lo que está pasando en su país, en su pueblo. Ricardo, buena e interesante introducción para un buen e interesante debate. El asunto es que lo que está ocurriendo en Estados Unidos desde el punto de vista de lo que voy a decir ahora, no es muy diferente en buena parte de los estados del mundo. Es que, por un lado, cada día hay menos formación política, tanto de la clase política como del ciudadano. Y por otro lado, la desaparición del debate ideológico. Eso también tiene una incidencia. Al no haber suficiente formación política y al no haber debate ideológico, como bien anotaste, el campo queda abierto para la demagogia, para el populismo. Dicho sea de paso, varios de los términos que Ángel Ricardo nos ha compartido aquí datan de la época de los griegos, cuidado. Y es interesante cómo siguen teniendo vigencia todos esos términos. Así que por un lado la falta de formación política de la clase política, un tipo como Trump no tiene ninguna formación política, cero formación política. Y es un capitalista a ultranza, pues, rancio. Aquí vamos a hacer Estados Unidos grande, pero desde una óptica del capitalismo puro y duro. O sea, al no haber ese debate ideológico, el ciudadano se va detrás de esto también. Porque supuestamente la clase política, ya sea de gobierno o de oposición, de alguna manera marca camino, marca rumbo. Pero ahora, ni en Estados Unidos, ni hablemos de Panamá, ni hablemos de otros países del mundo, eso no está ocurriendo. Entonces, la pregunta es, pudiendo coincidir con lo del componente histórico, pero sin dejar de ver la realidad está pura y dura, ¿cómo se podría proyectar esto en el análisis en cuanto a las repercusiones que va a tener lo ocurrido en Estados Unidos? ¿Por qué digo esto? Porque lo rescatable de aquí, para mí, lo he compartido aquí con los oyentes todos estos días, lo rescatable de esta historia es que se hizo un frente común en defensa del sistema democrático, en defensa de la institucionalidad, que evidentemente Trump quería deshacer, traqueando los dedos. ¿Cómo se podría proyectar eso, cree Ángel Ricardo Martínez, en el tiempo? Ya ahora no solamente en Estados Unidos, pero hay que recordar que la revolución, la independencia de Estados Unidos, ahora me acuerdo, espero no equivocarme en los años, la independencia de Estados Unidos anterior a la Revolución Francesa, o viceversa, ¿cómo es el asunto? La guerra de independencia de Estados Unidos comienza antes de la Revolución Francesa. Entonces, sí. Muchos historiadores dicen que una fue consecuencia de la otra. Son producto de las mismas fuerzas. Así es, todo el valor. La pregunta es, ¿crees que eso se podrá seguir replicando ahora? Sí, es que exactamente es lo que estaba diciendo. La sociedad estadounidense tiene estos ciclos de confrontación entre ellas y eso viene, o sea, no podemos olvidarlo. Yo creo que lo que acaba de suceder es una muestra de lo dividido que está la cosa. Definitivamente. Pero Ricardo, mi pregunta va dirigida, si ya los Estados Unidos lo vimos y lo estamos viendo, si crees que esa onda expansiva podría replicarse en distintas latitudes y ahora fuera de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Bueno, Trump no es el único cortado con la misma tela de la misma tijera que hay en el mundo. Oxidada, además.
Exactamente, y por eso lo digo, por eso lo intenté llevar un poquito más allá, y a eso iba. O sea, todo esto que dije, y me fui hasta el siglo XV con el tema de la imprenta, es importante porque por primera vez en los últimos 20 años más o menos, hemos llegado a un punto en el que no tenemos una realidad compartida. Hemos llegado a un punto en el que cada quien tiene una computadora en miniatura en su mano, y cada uno no solamente puede leer cosas, sino que puede publicar cosas. Y nos podemos leer entre nosotros. Eso, al romperse el sentido de realidad compartida, comienza a existir submundos distintos, comienzan a existir idiomas distintos. Solamente entender lo que decían las pancartas, los símbolos que llevaba la gente que fue al Capitolio y que hizo toda esta invasión del Capitolio, ya tienes que meterte a leer, porque ya ellos hablan un idioma distinto. Ellos tienen unas ideas distintas, y esas cosas se comparten en un mundo de ellos, en unas publicaciones de ellos, en un mundo que existe en Internet, pero que tiene repercusiones en la realidad. Hasta el año 2000, digamos, hasta el siglo XXI, jamás había pasado eso en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, y mucho menos desde que se creó la imprenta. Entonces, eso, el subestimar el impacto que tiene las tendencias tecnológicas y las fuerzas tecnológicas que nos están llevando hacia el futuro es muy grave. O sea, y hay otro tema que creo que es importantísimo también. Todo esto está haciendo que la humanidad está perdiendo la fe en la razón. Los grandes proyectos republicanos y seculares, tanto ya sean repúblicas representativas como fascismo, como comunismo, todos eran proyectos seculares. Los grandes proyectos seculares que fueron producto de la Ilustración y de la modernidad, de las revoluciones francesas, estadounidenses y rusas, todos eran proyectos basados en la razón humana, de que la razón humana podía llevarnos a un mejor mundo. La razón humana podía llevarnos a tecnología, podía llevarnos a ciencia, y la gráfica siempre iba hacia arriba. En esta década, dígame. Ángel, buenas noches. Antes de que se nos acabe el tiempo, a mí me gustaría conocer tu análisis con relación a la postura de muchos republicanos, incluso que manejan estrategias políticas en relación a este juicio, que lo ven como una aberración, porque según ellos avanza sin mayores investigaciones, testimonios o pruebas. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta postura? Mi opinión personal como individuo es que cuando suceden cosas de este tipo, son cosas en las que si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. Yo creo que el mundo ya sabe lo suficiente como para no entretenerse en temas técnicos. Yo creo que una figura como Trump, con el discurso y los efectos que ha tenido ese discurso, es algo que es obvio que hay que detener. En ese sentido, para mí, la cosa es muy clara. Es como que tú me digas, vamos a regresar a 1994 y vamos a escuchar lo que salía de la radio Milcolín con el genocidio, en los meses antes del genocidio de Ruanda. O sea, la gente ya sabe, ya se sabe, ya hay libros enteros, bibliotecas enteras estudiando esto, hacia dónde lleva este discurso, cuáles son las consecuencias. Y todavía vemos en vivo lo que sucedió el otro día, y todavía nos parece... ¿Por qué? Porque obviamente el ser humano tiene una tendencia a enfocarse en el presente. No asimilamos las lecciones de la historia, porque muchas veces las lecciones de la historia se repiten a través de generaciones. Y lo que le pasó a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mí me sabe a cake, en buen panameño. Entonces, por eso los seres humanos tendemos a repetir los errores del pasado, y la historia suele repetirse en ciclos. Ahora, generalmente hemos mostrado, sobre todo en los últimos 200 años, que somos capaces de aprender y que somos capaces de repetir la historia, pero no con la gravedad con que se ha repetido, con la que lo hicimos hace 100 años. Pero el momento que estamos viviendo, yo en el sentido ese, por ejemplo, el debate que hay con el tema de Twitter y Facebook, me parece muy, muy típico de esta época. La debilitación y la pérdida de legitimidad y relevancia y de poder
real de los estados ante la parálisis de no poder reaccionar a la nueva realidad del mundo, ha tenido que llevar a que compañías privadas tengan que tomar cartas en el asunto. Y se puede debatir, se puede entrar a debatir por horas desde el punto de vista teórico si es una violación a la libertad de expresión y todo lo que tú quieras. Pero la realidad es que a veces en la historia, sobre todo la gente que toma decisiones, tiene que entender los patrones de la historia. Como decía Mark Twain, la historia rima y hay que entender las rimas de la historia. Y es un personaje demasiado peligroso como para permitir que eso llegue al punto en el que llegó en los años 30 en Europa, en los años 40 en Europa o en tantas otras ocasiones en la historia de la humanidad. Ángel, buenas noches. Te quiero preguntar cómo ves, y no es que te estoy diciendo que tienes una bola mágica para ver el futuro, pero esos 100 primeros días del nuevo gobierno adicional, ya las autoridades del FBI han comentado que tienen preocupación en torno a los comentarios y los rumores que han estado dándole seguimiento para la investidura de Biden, y adicional, el presidente también cuenta con un respaldo económico que de alguna u otra manera, aunque no esté en el poder, no le resta participación. No, totalmente. O sea, yo creo que hay que estar claros de que lo que viene para Estados Unidos y para el mundo son épocas muy difíciles, muy turbulentas. Cuando un mundo nuevo nace, y como cuando un ser humano nace, no es salvo la Virgen María, siempre es un proceso doloroso. Y esto es un parto. Yo pienso que estamos asistiendo al parto del nuevo mundo, de un mundo nuevo, con que no sé si será tan bueno con nuestros ideales, con los ideales con que nosotros hemos crecido, que somos productos de la ilustración y de la modernidad. No sé si será tan bueno para nuestros ideales, pero Estados Unidos es hoy en día el país que representa esos ideales, el país que fue fundado por esos ideales de ilustración. Yo pienso personalmente que la República estadounidense tiene los cimientos suficientemente fuertes para aguantar lo que se viene en los próximos años, que va a ser muy difícil, muy duro, pero es un país que es verdad que ha estado en 50.000 guerras, pero la peor guerra que tuvo fue la que tuvo contra sí mismo y la sobrevivió, porque el sistema está diseñado para eso. Y yo pienso que todos los que estamos comprometidos, digamos, con los ideales de la ilustración, con los que estamos comprometidos con el imperio de la razón y de la ley y todas estas cosas que hemos logrado, producto de la modernidad, tenemos que estar claros que no está bien que una persona como esa venga a socavar, porque es verdad, o sea, la humanidad tiene esos impulsos y nos llevan por la demagogia y nos llevan por impulsos muy destructivos. Pero Ángel, tenemos Ricardo, que ser, dígame. si tuviera que pedirle en 3 puntos, en el lenguaje más simple que podamos tener, explicarle a la audiencia que está por las frecuencias de Radio Panamá, que los ve por las redes también, qué está pasando en Estados Unidos y cómo podría afectar a Panamá y a la región. ¿Cómo se podría hacer? Estados Unidos está en un proceso de convulsión interna, está en un proceso en el que se va a decidir a la fuerza probablemente qué tipo de país van a ser, qué tipo de relación van a tener con sus ciudadanos en las próximas décadas. Y cualquier falta de estabilidad o cualquier cosa que ponga en duda los cimientos políticos, económicos y los cimientos del poder estadounidense a nivel internacional van a afectar negativamente a Panamá, empezando por el dólar. Si hay la mínima duda de que Estados Unidos no tiene la capacidad de pagar su deuda externa, el dólar va a sufrir y los ahorros que tienen los panameños en el banco de repente van a pasar a valer una fracción de lo que valen un minuto antes o un día antes. Así que la verdad que tenemos que es muy preocupante, y desde el punto de vista de Panamá yo espero que los que tienen que tomar decisiones ya estén pensando en eso, porque es una liability, pues es una debilidad que tenemos muy grande. Eso en cuanto a Panamá, pero ¿qué me dices del balance de poder mundial? ¿Cómo lo ves? Lo mismo, yo pienso que si uno hace un análisis de los últimos 500 años, cómo los diferentes imperios han subido y caído, todos observan una dinámica muy parecida.
lastimosamente Estados Unidos tiene 9 de cada 10 señales de un imperio en decadencia, y China tiene 7 de 10 de un imperio en ascendencia. Eso no quiere decir que las cosas vayan a cambiar de la noche a la mañana, eso no quiere decir que el poder estadounidense vaya a cambiar drásticamente, pero la historia tiende a tener esos turns, esos cambios de dirección extraños, y definitivamente que ahora mismo China aparenta tener mucho más bajo control su situación interna que Estados Unidos. Y pero eso... observo que no mencionas a la India en ascenso porque con sus particularidades, China puede ascender de una manera autoritaria, con un estilo autoritario, no así la India, que es un poder en ascenso. Exactamente. China, lo que pasa es que China, al haber tenido el tiempo, digamos, para diseñar el país que quería ser, basado en las tendencias de la realidad, China tiene hoy un país de 1.300 millones de personas a los que pueden controlar prácticamente por nombre. No, es imposible mandar un chat en WeChat sin que el gobierno lo lea. Y el gobierno no solamente tiene la capacidad de leerlo, sino de procesarlo. El gobierno tiene la inversión que ha hecho China en este sistema para controlar a su población, es algo que nadie más en el mundo tiene. Y con respecto a la India es un país que es una colección de países. Realmente es una colección de estados. Es un Estados Unidos, pero mucho más caótico. Y es un Estados Unidos que la gran pregunta de la India es, a medida que suba el nivel de ingreso del indio promedio, cuando el indio promedio comience a pedir calidad de vida, comience a pedir cosas, a pedir derechos, a exigirle a su gobierno, cómo ese país va a mantener una coherencia interna y una estabilidad interna. Y esto sin meter el cambio climático, que las proyecciones más importantes dicen que en los próximos 30, 40 años la mayor parte de la India va a ser inhabitable. Y eso es harina a otro costal, ¿no? India también tiene su vacuna contra el COVID, ya la empezó a aplicar por lo que pudimos enterarnos la semana pasada. Sí, India entre los países, digamos, del tercer mundo, por decirlo así, India es el primus inter pares, digamos, ¿no? Porque es un país que por su tamaño, por el tamaño de su economía, de su población, su posición estratégica, es un país que se codea con las potencias más importantes del mundo, pero también es un país que tiene realidades que lo hacen tener cosas en común con Gabón y con Chad y con los países más pobres del mundo. Entonces, India tiene las fábricas de vacunas más importantes del mundo, producen miles de millones al año, y casi todas son para el mundo pobre, para África, para países de ese tipo. Y la verdad que tiene un instituto, se llama el Serum Institute of India, que es el que va a producir, uno de los que va a producir la vacuna de AstraZeneca. Y ese va a ser realmente el instituto que va a salvar el mundo desde ese punto de vista. Ángel Ricardo, ¿dónde podemos seguirlo si hay oyentes o aquellas personas que nos ven por las redes sociales quieran enterarse de sus análisis y opiniones diariamente, semanalmente? Yo la verdad que no, solamente cuando me invitan ustedes, así que cuando quieran, yo siempre estoy aquí para poder aportar lo que se pueda. Ángel Ricardo Martínez, analista político, analista internacional, profe, analista geopolítico, diría él. La próxima vez que nos veamos es cuando vamos a llevar a Edna y a John al filtro ese para ver si resisten. A ver cuándo nos da chance para abrir. Que creo que no, pero los vamos a llevar igual. El Filthy Friday. Muchísimas Ángel gracias. Ricardo, gracias. No, gracias a ustedes. Tengan buena noche. Hasta luego. Suficiente por hoy. Profesor Cabrera, ¿cómo cierra esta jornada de jueves? Bueno, la jornada entre una cosa y otra, como lo que acabamos de escuchar de nuestro analista invitado en la noche de hoy, sí, la pendiente de cómo siguen los eventos políticos en los Estados Unidos, ya cuando faltan 6 días para que el señor Biden tome posesión, por allá. Por acá, pues, sí he percibido un malestar, pero he percibido en las redes, digo, por este comunicado que aclara lo que no aclara, que aclara. ¿Edna? A esperar entonces que salgan a sacar las de andar, profe, pues ¿qué vamos a hacer? Toca esperar.
Yo le propongo algo, Edna, a usted. ¿Qué? Cuando baje el tema de la pandemia, yo me comprometo a acompañarla a hacer un recorrido completo por la línea 1 y la línea 2 del Metro de Panamá para que pueda... Mira lo que me estás prometiendo. En tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Leonardo llevando de guía. Pero él nada más se ha montado en el metro cuando hemos hecho transmisiones. No, yo he viajado en metro. Yo he usado el metro para varios traslados. O sea, si usted me dice, Celia Douglas, que usa ambas líneas, que la va a llevar de guía, Edna, yo le digo, vaya. Pero Leonardo la va a llevar a usted de guía. Le digo desde ya que no vaya. No. Bueno, si vamos a San Isidro, le damos a usted para que nos haga el recorrido completo. Oye, por lo menos tuvo la voluntad. Quedó en evidencia que él sí conoce bien esa ruta y los alrededores. Así es. Sí, ¿verdad? Es. No, pero por lo menos tuvo la voluntad de decir que me va a llevar. Así que, Leo, gracias. Pero tomo la palabra. Le digo la línea 1, pero usted va a terminar como no sé a dónde, porque Leo, ¿qué conoce? Leo, ¿qué va a conocer? Yo conozco más de lo que usted se imagina, yo, no se preocupe. Eso, de verdad que yo creo que sí. Y seguro que conoce más que yo para esos lares. Así que vamos, Leo. Pero ¿cómo? No, espérese. Edna, no caigas en la trampa. Pues, está claro que el señor John de León conoce más para ese lado allá, porque dijo que esa era su área de movimiento, ¿no? Su radio de acción. Su radio de acción. Radio de acción. Yo he montado la línea 1 de principio a fin, ida y vuelta, pero no le puedo decir que la estación tal y tal, porque ahí me enredé. Yo sé las estaciones del lado de acá, que son las que yo busco. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Quien conoce el área de San Isidro y sus alrededores, el señor John. Es John. Eso quedó claro. Claro. Sí, porque diga algo, pregúntale, Edna, a Leo si le puede enumerar el nombre de las estaciones, por lo menos desde la 12 de octubre hasta allá, y le voy a decir que no, entonces no se corra riesgo. ¿A dónde va a terminarte? Sí, claro. Proceda, por favor, adelante. Yo le voy a poner a usted mismo reto cuando usted me dice que anda por allí patrullando las calles. Tío, que no se la sabe, ¿dio? Claro que sí. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Sin mencionar. No sé, usted es el que la sabe, yo no sé. No, son 14. No. Espérese, dije de la 12 de octubre a San Isidro. Bueno. De la 12 de octubre a San Isidro, hasta San Miguelito. Después no me cagué. Hasta San Miguelito hay 4. 4, sí. Y después de San Miguelito allá, son 4 más. ¿Me pregunta o lo afirma? No, le pregunto. No sé. ¿Usted es el que dijo que sabía? Qué bárbaro. Y así usted se quiere ir con Edna. Yo la voy a, ya los veré llamando al profesor. Profesor, estamos perdidos, no sabemos dónde estamos. Le mandamos la ubicación. Venga a rescatarnos. No importa, nos perdemos, Leo. Profe, vale. usted sabe que me recordó. Así se aprende, así se conoce. Profe, pero ellos no van a contar con la buena suerte. Profe, ¿se acuerda la vez que se dio el apagón en horas de la noche que salieron unos vecinos a rescatarlo? Pues el profe ¿A Leo? Aventurero. No, al profesor. ¿A usted? ¿En serio? ¿Dónde? Claro, porque se dio el apagón. Una barriada que yo no sabía, una barriada de precaristas. El profe estaba tratando de llegar a Condado del Rey, donde está la estación de... ¿Cuál es el nombre, Leonardo? Allí donde el Centro Nacional de Despacho de TESA. Ajá, el profesor, ya yo estaba allá porque yo estaba en el Centennial y me moví hasta allá y esperando al profe, el profesor trataba de llegar y se metió por allá, pero una familia, imagínese, estaba escuchando y salió y le dijeron, profesor, no es por aquí, es por allá, pero ustedes no van a contar con esa misma suerte, ustedes van a tener que llamarnos a alguno de los dos y decirnos, estamos perdidos, rescátennos. Además yo iba contando mi pérdida por la radio, al aire. Me acuerdo. Mira, pues, pero siempre hay gente John, que también lo guía y lo orienta a uno. Lo invitamos, John, para que no se sienta mal. Venga al recorrido. Yo voy. Él no va a ir, la que tiene que ir con usted es Celia Douglas. Celia Douglas. Después que nos vacunamos. Celia Douglas, y todos los días ella agarraba. Que estar con mascarillas. Celia Douglas todos los días iba de la emisora San Miguelito. John, mándala con mascarilla, mándala. Que vaya con mascarilla. Que se la tire de machaza y vaya con mascarilla. Oiga, pero si hay que ir con mascarilla y hay que andar con mascarilla. Yo dije cuando esto baje, no en este momento. Bueno, pero esto va a ser pronto. En este momento no se puede hacer turismo interno. Ojalá lo transmitan para ver todas las aventuras que van a tener ustedes dos. Lo hacemos sin problema. Vale, vamos a hacerlo. Es un reto, tomamos el reto, John, no se preocupe. Vamos a tomarlo. Sí, van vestidos de safari los dos. Nos llevamos a Olita, nos llevamos a Kimberly, vamos para allá.
Olguita no ha dicho nada, está calladita. Olguita usa el metro. Jueves de quincena, John, es la frase del día. Jueves de quincena. ¿Les aplica? Hoy es 14. Bueno, pues Sí, mañana es exacto. 15. Él está, Pre. él está desorientado, él no sabe dónde está, qué dice. Hay gente que cobró hoy, John, cuidado. Quincena son 15 días. Mañana se cumplen los 15 días. No. Hoy es jueves de quincena. Guárdesela. Profe, ¿cómo usted hace en la mañana? Pero si el 15 es mañana, no es hoy. Profe, ¿cómo hace usted en la Pero- mañana? A muchos ya les cae a las 12 de la Pregúntele noche. al mismo. Pues en la mañana lo tiene 4 horas. Pero en la mañana él se porta totalmente distinto, yo lo escucho. En la Sí, no mañana anda soy más despistado. formal. Soy No más anda formal en la despistado. mañana. Seriecito. En la noche tiene unos despistes y unas cosas. Oye, pobrecito, Dice, se que para, en la mañana imagínate. anda más serio, que ella nos escucha cuando brinca, cuando hay publicidad en el otro lado, viene a decir. Yo los escucho, lo que pasa es que no les digo nada, pero estoy muy pendiente de los temas que abordan. Mira cómo se ríe. Muy pendiente. No diga eso, que entonces le va a preguntar quiénes estuvieron hoy y entonces hay que salir a rescatarla. Pero no lo voy a decir, yo sé quiénes estuvieron hoy. Y sé 6 qué temas minutos trataron. pasan de las 8 de la noche en todo el país. Llegamos a la parte final de Radio Panamá Digital en este jueves 14 de enero del año 2021. En la Vía España Quincena. está jueves de quincena, correcto. Hoy es jueves de quincena, mañana es viernes, mañana le digo la frase del viernes, pero en la Vía España está Julio del Rosario, el apoyo de Kimberly Guzmán, Olguita Reina, que con la tecnología de Radio Panamá nos ponen en el aire, tanto en las frecuencias de Radio Panamá en todo el país, como en las redes sociales. Usted puede volver a ver el programa, como se lo dije ayer, o como dice John, puede volver a ver a John en las redes sociales a la hora que quiera. En este espacio usted lo puede ver en Facebook o en Twitter sin problemas. Nos vamos. ¿Por qué será me hasta usa mañana. a mí? ¿Por qué me usa a mí? Diga, Porque me ayer me- pueden porque ayer me volver a usé yo. ver. Usted es el No. que quiere que lo vean. Ayer me usé yo, hoy lo usa usted. Es un día Mañana cada ve- uno. Mañana venimos vestidos de viernes. ¿Y eso qué significa? Y la canción va a ser la de Espérese. Maluma, profe. Más, espérese, Edna, más de viernes. Sí, mañana venimos vestidos de viernes y la canción para iniciar la de Maluma, John, ya sabes. Así que, ¿Quién es Maluma? John, Lo que faltaba. no cierres el micrófono, dile. Ay, John, pero di. No puedo hablar. Hasta mañana. Se cuidan, por favor. Edna Jaramillo, John de León, el profesor Edwin Cabrera y quien les habla, Leonardo Greenspan. Será hasta mañana a las 7 de la noche cuando vuelva a sonar la presentación de Radio Panamá Digital. Ya pasaron los 60 minutos que cambiaron la radio y las redes. Radio Panamá Digital, el programa que llegó para quedarse, regresa en su próxima edición. Vuelve a ver este espacio por nuestras cuentas de Twitter y Facebook, @Radio Panamá. Y no olvides escucharnos y vernos de lunes a viernes desde las 7 de la noche. Este programa llega gracias a Relojín, el especialista número 1 en relojes. Panama Ports, juntos saldremos adelante. Fortunato Mangravita y Casa de la Carne.